Muchas gracias, doctora Eugenia Silva Gerso. La siguiente presentación está a cargo del doctor Osvaldo Reséndiz Antonio. El doctor Reséndiz Antonio es licenciado, maestro y doctor en física por la UAM. Ha realizado estancias postdoctorales y de investigación en la Universidad de California, Francia, Alemania y en Harvard en el área de biología de sistemas. Su línea de investigación es la biología de sistemas y la medicina personalizada, además del desarrollo de modelos computacionales. Actualmente es investigador líder en el INMEGEN y en la red de apoyo a la investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. El título de su presentación, Modelo computacional de progresión en diabetes mellitus tipo 2. Adelante, doctor Reséndiz. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina de México por esta gran organización y la oportunidad de platicarles. Y muy particularmente al doctor Miguel Cruz, gracias por la invitación nuevamente. He tenido el privilegio de estar varias veces aquí, realmente es un gran honor. Y al doctor Santiago March, gracias por la invitación. Lo que les voy a presentar en estos 20 minutos es justamente lo que estamos trabajando en dos palabras que creo que son fundamentales para el desarrollo de la microbiota y un poco explorar lo que planteaba la investigadora anterior, un poco de hacer sistemas muy en el sentido de cuantitativos, ¿verdad? Tratar de modelar de manera cuantitativa el hecho de que la comunidad que nosotros conformamos como humanos, como organismos, es extremadamente compleja. Y hay dos términos centrales que se van a guiar como eje durante toda la plática. Uno es inteligencia artificial, que está de boga, ¿verdad? Y el otro es el concepto de microbiota digital, que varios grupos en el mundo de biología de sistemas estamos tratando de sugerir, de implementar. Esta es una imagen que uno de mis colaboradores, el doctor José Oropesa, desarrolló a través de inteligencia artificial y la publicamos en un evento de divulgación, en un artículo de divulgación. Ya todos a estas alturas pues, estamos convencidos de que nuestro organismo es un holobionte, un sistema que contiene no solo el parte de genoma humana, sino también el genoma de una miriada de organismos, secuencias, bacterias, hongos, virus, etcétera, y que entre todos ellos hacen una combinación extremadamente compleja. En particular, las bacterias, hay evidencia y es nuestro principal, guía de trabajo de que cuando uno tiene cambios en el organismo, eventualmente estas bacterias sufren disbiosis, como han presentado muchos de los trabajos en el día de ayer y en el día de hoy. Estas disbiosis en general, por ejemplo, para el caso de diabetes, que hemos trabajado algo, pues son factores que son elementos, variables que dependen de factores externos. Uno es la dieta, por ejemplo, la actividad física, es muy diferente cuando uno hace ejercicio y no, y eventualmente los fármacos cuando uno está tratando. Cada uno de estos elementos pues tiene consecuencias en la abundancia relativa de estas bacterias y trae como, corolario, cambios a nivel más estructurales, más moleculares, en la actividad más profunda, como es, por ejemplo, la actividad de las bacterias y su influencia en algunos de los componentes, por ejemplo, de la actividad de células beta pancreáticas. Esto ha habido mucha evidencia, depende mucho de las poblaciones. Aquí la parte es cómo de entender esos sistemas complejos, que es la propuesta que vengo a comentarles. Uno, biología de sistemas y dos, inteligencia artificial. Eventualmente las palabras se empiezan a combinar, ¿verdad? Como puede ser asociaciones, cuando uno tiene dos cortes diferentes, uno con enfermos, otros sanos, y eventualmente tiene uno variables de microbiota, abundancia relativa y además variables clínicas. Aquí el punto es cómo es diseñar estrategias para poder diferenciar las bacterias que definen un grupo con respecto al otro, ¿no? Entra aquí en juego el término de ómicas, como puede ser metaboloma, puede ser el transcriptoma, proteoma, etcétera, y además el modelado computacional. Déjenme comentarles primero algunos ejemplos de la parte de la inteligencia artificial, que es más general, ¿verdad? De manera más concreta sería técnicas de aprendizaje de máquina. Esta es una estructura que hemos estado proponiendo para poder hacer,
análisis de la relación entre enfermedades y la parte de microbiota. En la parte de arriba, en el panel A, básicamente es el flujo de trabajo que de alguna manera, estamos trabajando, implementando. Una vez que uno hace asociaciones con hospitales, la idea es tener muestras, los datos aquí juegan un papel muy importante, se generan una base de datos para tener organizado toda esa información, que es un gran reto actualmente. No podemos hacer inteligencia artificial si no tenemos datos de forma organizada. Una vez teniendo estos datos organizados de manera cuidadosa, se hacen métodos de control y se aplican técnicas o algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, que básicamente lo que puede hacer en palabras simples es regresiones o bien clasificaciones. ¿Cuáles son las bacterias que clasifican este grupo prediabético con estos grupos normoglucémicos o bien diabéticos o cáncer y no cáncer, por ejemplo? Una vez se aplican estos métodos, la siguiente fase, eso es lo ideal, tratar de implementarlo en lo que se llama medicina de precisión, encontrar los patrones que de alguna manera ayuden a identificar y a dar la mejoría en el paciente. Este es un diseño, digamos, sería la utopía a llegar. Este es un ejemplo que hemos trabajado hace algunos años. Fue la recolección de una corte, la construcción de una corte que integra normoglucémicos, individuos sin problemas de glucosa, gente con prediabetes y gente diabética con y sin metformina. A cada uno de estos individuos se le tomó cerca de 150 variables clínicas y además se les hizo microbiota. De tal manera que una de las preguntas clásicas es ¿cuáles son las bacterias que podrían clasificar uno de otro grupo? Utilizando estas técnicas y las técnicas de estadística clásica, uno puede encontrar correlaciones entre las bacterias y las variables asociadas a la clínica, medidas antropométricas, etcétera, y generar estos modelos, como es en este caso un random forest, capaces, con la capacidad de poder clasificar estos grupos entre cuáles son las variables que podían clasificar estos tres grupos diferentes, ¿no? Esta es una parte. Cuando uno aplica todavía métodos de inteligencia artificial explicativa, que significa ahora no quiero una caja negra que me sea capaz de clasificar uno u otro grupo, sino más bien quiero ver cuáles son las variables importantes para clasificar cada uno de ellos. Y en particular en estas gráficas que ustedes ven, básicamente estamos comparando en la de la izquierda, de su izquierda, normoglucémicos con respecto a prediabéticos, y en la lista del eje Y hay una lista de bacterias que van desde las más importantes en el top superior hasta las menos importantes para lograr la clasificación de uno u otro individuo, ¿no? Este es normoglucémico, prediabetes, la que le sigue a la izquierda, normoglucémico con respecto a diabetes tipo 2, son pacientes mexicanos, y estos modelos sugieren cuáles son las bacterias importantes para clasificar, para distinguir un grupo con respecto del otro, ¿no? Esto lo hemos hecho, como este trabajo que publicamos el año pasado, no solo en microbiota como si fuera una fotografía, ¿verdad?, un snapshot, sino también en estudios longitudinales de pacientes que se han monitoreado, en este caso desde cero llegan individuos, pacientes con prediabetes. Esto es en colaboración con la Universidad de Guanajuato, el doctor Rodolfo Guardado, y hemos eventualmente seguido el curso temporal de 0, 6, 12, 18 y 24 meses, con cada una de las medidas antropométricas, clínicas y además su microbiota de estos pacientes. Con estos métodos uno puede distinguir, como lo pueden ver en la parte derecha, su derecha, cuáles son las bacterias que clasifican, que aumentan, disminuyen en cada una de estas etapas en el tiempo. Sin embargo, esto es extremadamente útil porque ayuda a identificar y a observar cuáles son las bacterias más relevantes para distinguir uno de otro grupo, ¿no? La siguiente fase que hemos estado realizando es la parte de biología de sistemas. Varias veces he comentado aquí al respecto en este foro y resumo básicamente esta ciencia, esta área integra 3 niveles de descripción. La primera es utilizar tecnologías genómicas, ómicas, metaboloma, microbiota, RNA-seq de célula única, RNA-seq espacial, que últimamente ha tenido mucho impacto para estudiar la heterogeneidad en
en otros padecimientos. Una vez tenemos todas estas tecnologías, utilizamos la computadora para integrar los datos y generar modelos que sean capaces de integrarlos, simularlos y hacer predicciones o hipótesis biológicas que permitan llevar al investigador a hacer experimentos ahora, pero ya dirigidos. Por ejemplo, ¿cuál sería la bacteria de toda la comunidad que eventualmente, si aumento su abundancia relativa, aumentaría, por ejemplo, la capacidad de producción de los ácidos grasos de cadena corta? Esa es una pregunta que uno puede explorar en estos modelos. Hay varios esquemas que uno puede implementar, desde la parte bioinformática hasta la parte más de modelado, o bien la última en el panel D, que les voy a describir, dar los pormenores, que es generar reconstrucciones metabólicas a escala genómica de las bacterias que coexisten en los datos que yo obtengo de 16S o bien metagenoma en el intestino, por ejemplo, ¿no? En el caso que les comentaba del panel B, el paradigma de la biología de sistemas es, una vez que yo tengo el genoma de esa bacteria, hago una reconstrucción metabólica como si fuera un juego de pieza de rompecabezas, donde tengo las piezas que serían metabolitos, genes, reacciones bioquímicas, y las voy integrando de acuerdo a la información biológica. Genera una red, la represento matemáticamente, y una vez que tengo esta red matemáticamente, yo puedo agarrar en la computadora y hacer este tipo de simulaciones. Este es básicamente el ciclo de Krebs, la glicólisis, y vemos cómo se están, con la finalidad de que la bacteria crezca, produzca biomasa, se empiezan a consumir metabolitos que vienen del ambiente, ya sea del experimento o bien del tejido particular donde uno está estudiando. Podemos identificar vías metabólicas que son más intensas, como la roja que ustedes están viendo, tipo glicólisis, otras que son menos intensas, como si fuera la ciudad o las vías de nuestra ciudad, ¿verdad? Hay carreteras extremadamente saturadas y otras que están menos saturadas. Bueno, igual en las vías metabólicas. Podemos simular esto a escala genómica. No solamente una bacteria, eso es la gran ventaja, sino varias bacterias. Este software, que es un software libre que colaboramos hace 4 o 5 años, lo que hace es garantizar la calidad de estas bacterias, que la predicción del modelo cheque con las velocidades de duplicación experimentales, o bien que sea posible integrar datos experimentales a los modelos en cómputo, con la finalidad de hacerlos pues, mucho más precisos, ¿no? Esto es lo que hemos desarrollado siguiendo esta filosofía, el software que se llama MICOM, Microbial Community. Básicamente lo que hace es, la idea es tomar, una vez que yo tengo datos de 16S, como lo están viendo aquí, estos son nuestros datos, cada columna es un paciente y los colores representan los distintos géneros que uno puede identificar. Cada género se identifica, se hace la reconstrucción a través de una base de datos, se integran todas las bacterias que constituyen esa muestra de ese paciente en particular, es decir, se puede hacer de manera personalizada, se define el ambiente, que son los macronutrientes que eventualmente la bacteria pudiera tomar de la dieta para poder generar su biomasa, y se hace la simulación para ver cuáles son las reglas metabólicas entre toda esta comunidad compleja. Esto va más allá de nuestra intuición, ¿verdad? Ya la intuición es difícil intuir qué bacteria mover para producir o mejorar la producción de ácidos grasos de cadena corta o disminuir ciertos elementos o metabolitos que no son deseables. Aquí los modelos computacionales, atrás de todo esto hay todo un andamiaje matemático, físico, que soporta la simulación y básicamente leyes de conservación, de masa, de carga y algunas leyes de la física. Algunos de los modelos, de las cosas que el modelo puede decir es, además de las reglas de cómo una bacteria consume el metabolito, lo procesa, genera otro metabolito y lo excreta, y ese otro metabolito puede ayudar a otra bacteria, de tal manera que se empiezan a hacer correlaciones, relaciones metabólicas entre toda la comunidad. Hay metabolitos que se excretan y que nadie quiere. Estos son los output que aparecen ahí, y ahí puede ser la lista de ácidos grasos de cadena corta, vitaminas, aminoácidos esenciales e incluso neurotransmisores, que son una de las hipótesis para explorar, ¿verdad?, la relación ahora con algunas alteraciones pues, mentales. Esto es a nivel modelado.
Estamos hablando de escala genómica. Esta es una figurita que muestra una red donde cada una de los componentes que ven ahí es una bacteria y cada bacteria tiene su set de reacciones bioquímicas justificadas por el genoma de esa bacteria o incluso otras tecnologías como puede ser metaboloma o proteoma, de tal manera que es un sistema extremadamente complejo. Actualmente en la literatura se tiene del orden de 247,000 reconstrucciones metabólicas para bacterias, de tal manera que esto es una fuente importantísima para hacer simulaciones y tratar de generar hipótesis para posteriormente verificarlos en el laboratorio. Estas son algunas de las cosas que el modelo puede decir. Puede predecir cuáles son las velocidades de crecimiento, como lo ven en la figura superior. En el eje de las X son las bacterias a nivel de género y en el eje de las Y son las velocidades de crecimiento. El modelo puede predecir, sugerir, postular cuáles son las bacterias que crecen más y cuáles son las que crecen menos. Puede definir qué tan diferente es el metabolismo de una bacteria con respecto a otra a través de estos modelos de proyección de Machine Learning no supervisado. Cada manchita de color que ustedes ven ahí es un género particular. Si estas manchas de géneros están cerca, significa que el metabolismo se parece, y si están lejos, pues son completamente diferentes. Ya se imaginarán que esta metodología o esquema conceptual matemático pues permite hacer una gran cantidad de pruebas en la computadora de forma rápida. Entre ellas puede generar, por ejemplo, la producción, el esquema, los perfiles de producción de ácido graso de cadena corta. A su izquierda, el lado superior, ven acetato, butirato y propionato, de forma personalizada. Esto es importante. Si se tiene una muestra de un individuo, el modelo se puede aplicar para ese individuo o bien a nivel poblacional. Puede generar estas reglas, estas redes que ven aquí a su derecha superior. Cada uno de esos nodos son géneros y si hay un enlace color azul, significa que estos géneros participan cooperativamente, cooperan, se llevan bien metabólicamente hablando. Si es que es un enlace rojo, están compitiendo ahora en este caso, ya sea por sustratos para poder crecer. Esta es una huella digital, si lo quieren ver así, de la actividad a nivel ecológico que el modelo está sugiriendo paciente por paciente. Y como se pueden imaginar, ya en la parte inferior, dado que es cuantitativo, podemos hacer predicciones, podemos hacer sugerencias de qué moverle al sistema para poder aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo. Aumentar ya sea elementos en la dieta, esas son las dos variables que yo puedo jugar, la dieta, o bien aumentar la proporción relativa de alguna de las bacterias en esa comunidad. Esas son predicciones que el modelo puede realizar con teoría de control metabólico. Bueno, inicialmente este software estaba en Python. Observamos que pues no todos tienen acceso o tienen conocimiento de ese lenguaje de programación y recientemente está en revisión este artículo. Generamos esta interfaz web que básicamente lo que hace es una interfaz muy amigable, espero, ¿verdad? Esa es la idea, de que cualquier persona, independientemente si sabe programar o no, simplemente suba las muestras de su microbiota al sistema y a través de un arreglo red computacional pueda obtener pues, datos sobre la microbiota, sobre el comportamiento metabólico de su microbiota. Esto en la parte B, en el panel B, está diseñado para integrar ya datos con QIIME2 o bien con Kraken, que es utilizando metagenoma, ¿verdad? Usando estas dos fuentes clásicas de análisis para microbiota, eventualmente MICOM identifica las bacterias, básicamente, qué bacterias son, integra todas las reconstrucciones metabólicas y los pone en un paquete, define el usuario la dieta, eso depende pues de uno, ¿verdad? Si es una dieta alta en grasas, o una dieta western, o una vegano, o otro tipo de vegetariano, etcétera. Una vez se define esa dieta, se definen los macronutrientes con los cuales la microbiota va a tener los elementos esenciales para crecer, se hace la simulación y se genera después de un tiempo un reporte a su correo, ya con las características. Entonces, esta es la página web, que es un software libre y pueden probarlo. Esperamos que en próximas semanas vamos a hacer una demostración
que enviaré el enlace a los doctores para que la distribuyan, y obviamente desde el Centro de Ciencias de la Complejidad y la Red de Apoyo a la Investigación, pues presentaremos esta demostración para cómo usarlo, de tal manera que están cordialmente invitados, ¿no? Para reflexionar y para finalizar, me gustaría tomar estos puntos. Básicamente, el término de biología de sistemas creo que es central para hacer integración a escala global de tantos datos que tenemos, asociarlos con la microbiota, y no solo eso, sino también empezar a interaccionar entre la microbiota y el hospedero, que es el humano. Esto da origen a lo que se llama microbiota digital. Esta representación in silico es lo que se llama esta versión digital virtual de la microbiota, que eventualmente pudiera ayudar y generar este nuevo concepto que se llama Digital Twins, que es en cómputo hacer una copia lo más cercana posible de nosotros mismos, de manera personalizada, para estudiar en la computadora y eventualmente sugerir estrategias que pudieran hacer eficiente el tratamiento del individuo, ¿no? Y finalmente me gustaría tomar el último punto. Esto requiere, pues obviamente, la formación de recursos humanos. Es una área interdisciplinaria que se requiere de la parte de médica, ¿verdad?, pero también la parte de la física, de la matemática, y es necesario, pienso, reflexionar de la formación de este tipo de nuevas individualidades de gentes que tengan la capacidad para manejar estas dos zonas y combinarlas, obviamente, ¿verdad?, ser elementos de comunicación entre estas áreas, entre estas varias interdisciplinas, ¿no? Entonces, finalmente, me gustaría agradecer colaboradores y nuevamente agradecer la invitación por este magnífico evento. Gracias.